Serie de los distintivos de una iglesia saludable. Hemos visto ya 3 de ellos. Hemos visto el Evangelio, lo que el Evangelio es y cómo debemos vivir a la luz de él. Hemos visto la conversión también. Y la semana pasada estuvimos considerando la evangelización. Hoy en esta mañana estaremos hablando acerca del discipulado, lo que es el discipulado. Y son estos dos asuntos, la evangelización y el discipulado, están entrelazados. No podemos desconectarlos el uno del otro. Realmente es muy difícil pensar en dónde termina, ¿verdad?, uno y comienza el otro. Están totalmente relacionados. Veremos que inclusive la manera en la que nosotros llevamos el Evangelio es a través de hacer discípulos. Están muy relacionados. Vimos en Mateo 28 también que el llamado es a hacer discípulos. Y cuando discipulamos, nosotros compartimos y llevamos el Evangelio a otras personas también. Entonces vamos a considerar en esta mañana lo que la Biblia dice acerca del discipulado. El primer punto que consideremos en esta mañana, hermanos, es el llamado a discipular. Es nuestro primer punto, el llamado a discipular. Queremos definir de manera breve, de manera sencilla, lo que vemos en la Escritura acerca de lo que es discipular. Discipular lo define un autor como ayudar a alguien a seguir a Jesús, haciendo un bien espiritual deliberado en su vida. Si se da cuenta, esta definición ya nos habla de ayudar a alguien a seguir a Jesús. Y cuando nosotros evangelizamos, nosotros estamos llevando a alguien a seguir a Jesús. Se da cuenta que por eso no hay la línea es muy, muy delgada. Realmente debemos tener en mente que el discipulado es la manera en la que nosotros también llevamos el Evangelio a otros y debemos hacer la evangelización. Es ayudar a alguien a seguir a Jesús, haciéndole un bien espiritual deliberado en su vida. Y de hecho, hermano, de la misma manera que nosotros queríamos tomar en cuenta la evangelización, no considerándolo como un programa, como solamente una actividad especial que la iglesia hace o eventual que la iglesia hace. De la misma manera, no debemos de ver el discipulado, y creo que es el peligro que muchas veces corremos como iglesias cristianas, y debemos tomar en cuenta esto, es que lleguemos a ver el discipulado solamente como un mero programa de la iglesia. A veces podemos verlo solamente como un curso, como tomar ciertas lecciones, 10 lecciones de discipulado, y llegar a pensar que cuando nosotros terminamos el curso, las 10 lecciones de discipulado, nosotros ya hemos terminado de discipular. Y es lo mismo que pasa con la evangelización. Pensamos que por hacer un evento evangelístico, nosotros ya terminamos la evangelización, cuando no es así. Entonces, de la misma manera debemos tomar en cuenta que el discipulado es mucho más que concluir algunas lecciones de estudio. Y de hecho muchas veces yo hago referencia porque quiero mantener esa nota, ¿verdad?, de cuidado, de pensar que discipular es llevar un programa de lecciones. Y a veces me hago referencia cuando tenemos algún estudio, por ejemplo, los días martes que estuvimos llevando, y me refiero a ello como un estudio bíblico, porque creo que eso es parte de discipular, pero es mucho más que eso. No termina cuando nosotros terminamos las lecciones. Entonces, aunque ahí compartimos información y es parte del discipulado y establecemos relaciones, pero va mucho más allá de eso. ¿Cuál es la base bíblica para el discipulado? El primer punto es el llamado a discipular. Todos nosotros somos llamados a discipular, así como todos somos llamados a llevar el evangelio de la salvación a los perdidos.
Esto no es solamente para un equipo de la iglesia, ¿verdad? Y también ese es otro peligro que muchas veces nosotros como iglesia, a veces porque de manera administrativa podemos hacer ciertos equipos, ciertas personas que tal vez normalmente se involucren más, pero debemos de tener cuidado porque a veces pensamos que eso exime a los demás de la responsabilidad de llevar el evangelio y también de discipular, de hacer discípulos. Por eso digo que debemos de tener cuidado de solamente pensar como un programa y como algún grupo selecto de personas especializadas para hacer el discipulado. El llamado a discipular en realidad es un llamado para cada uno de nosotros. Note lo que dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia aquí en la carta. Si usted nota desde el versículo 24, tenemos el énfasis de Pablo hablando a la iglesia. Y luego en el 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer. Está hablando de los creyentes, de los santos, ¿verdad? Dice el versículo 26, termina diciendo: ha sido manifestado a sus santos. Y cuando se refiere a sus santos, no solo se refiere a aquellas personas que tienen cierta madurez y que pues de alguna manera están reflejando santidad en su vida. No, se refiere a cada creyente. Le llama aquí el apóstol como los santos, a los hermanos. Dice: a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28 dice: ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Cristo, ese es el mensaje. Amonestando, dice, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿verdad? Este es el llamado a discipular, es enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Y el propósito, presentar maduro, edificado a todo creyente en Cristo Jesús. Llevarlo a Cristo Jesús, ayudarle a seguir a Jesús, ayudándole, haciendo un bien espiritual intencionado en la vida de esa persona. También Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Porque aún podríamos decir, bueno, pues aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando acerca de su ministerio, de lo que él hace y cómo presenta a cada creyente perfecto en Cristo Jesús. Pero más adelante es mucho más claro que el llamado es a la iglesia. Dice: a quien anunciamos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Ahí está hablando de los unos a los otros, o enseñándose entre ustedes, ¿verdad? Podríamos mencionarlo así. Exhortándoos o exhortándose los unos a los otros en toda sabiduría. Entonces, hermano, la actividad, el trabajo, el llamado para enseñarse los unos a los otros y exhortarse, que es discipulado, es enseñarle a seguir a Jesús, es exhortarlo en la palabra de Dios para ayudarle a crecer, dice, unos a otros en toda sabiduría, lo que Pablo mencionó en los versículos 27 y 28, ¿verdad? Dice: enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en todo conocimiento bíblico, ayudándole a crecer en Cristo Jesús. Y es el mismo llamado que Pablo está enfatizando que debemos de hacernos los unos a los otros. Entonces el discipulado, hermano, no solamente recae, la responsabilidad es en los líderes de la iglesia o en los más
entrenados o en los que tienen el don de la enseñanza, porque a veces podemos ser, bueno, el discipulado tiene que ver con enseñanza. Y entonces, como es enseñanza, solamente es para aquellos que tienen el don de la enseñanza. Entonces, si yo no tengo el don de la enseñanza, entonces yo no soy llamado a ser discípulos y a discipular. Pero no, Pablo está hablando, hermanos, aquí a toda la iglesia, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De hecho, está diciendo que una manera en la que también nos edificamos unos a otros es a través de cantar. Es la manera en la que cantamos, la manera en la que adoramos al Señor. Podemos también ministrar la vida de otros. Hebreos 10, 24 al 25. Dice así el texto: y considerémonos unos a otros, otra vez el énfasis, los unos a los otros, es la relación de la iglesia. Y nos muestra, hermano, que también la vida cristiana, por lo tanto, no se trata solamente de mi relación personal con Dios. Muchas veces los cristianos pensamos que la vida cristiana solamente se trata de mi relación entre Dios y yo. Y si yo estoy bien, si yo leo mi Biblia y oro al Señor, ¿verdad? Entonces estoy bien, no necesito la iglesia y no necesito estar involucrado en las relaciones con la iglesia. Entonces yo leo mi Biblia en casa, yo oro en casa y vengo los domingos a la iglesia, pero si no mantengo una relación con los cristianos, hermano, en realidad no estoy siendo un discípulo del Señor, no estoy siendo obediente al Señor, aunque yo piense que mi relación con Dios está bien. No, ¿por qué? Porque hay un mandamiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es una exhortación del apóstol Pablo. Esto no es si tú lo quieres hacer, si tú eres relacional, si eres sociable. No. El llamado del apóstol aquí, del escritor en Hebreos, es considérense unos a otros para estimularse, para animarse al amor, dice, y a las buenas obras. Unos a otros. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Esta es la razón por la que no debemos dejar de congregarnos. No solamente porque cumplimos con el culto dominical, no, porque Dios tiene un propósito para con su iglesia. Porque al congregarnos somos llamados a animarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a ser obedientes al Señor. Esa es la tarea entonces, ese es el llamado a discipular de cada uno de nosotros. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortarse, animarse los unos a los otros. Ese es el llamado a discipular, hermanos. Y compete a cada creyente que es hijo de Dios, que está incorporado a la iglesia del Señor. Es el llamado a discipular. Pero número 2, ahora vamos a ver un poco de la naturaleza del discipulado, porque otra vez, muchas veces por la tradición, a veces por nuestra manera de pensar, la influencia, podemos llegar a pensar otra vez que discipulado se trata únicamente de dar algunas lecciones, de impartir algún conocimiento teórico. Pero va más allá de esto. ¿Cómo es la naturaleza del discipulado? ¿Cómo lo vemos en la Escritura? Cuando vemos en la Biblia que se habla de discipulado, ¿de qué trata? Vamos a ver primeramente en Lucas 6:40. Dice este texto, hermanos, que nos describe cómo veía el discipulado el Señor.
y mucho de lo que se veía el discipulado en ese tiempo, en esta cultura hebrea. Dice Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y hermano, ¿esto qué tiene que ver con el discipulado? Note, hermano, que el propósito que Jesús tiene en mente y tienen en mente las personas que están escuchando esto, es que para ellos discipular se trata de seguir al maestro, de aprender lecciones del maestro, pero ellos aspiran a algo más. Aspiran a algo más que retener cierta información, tener cierta información. Dice que cuando el discípulo se ha preparado bien, bueno, recibe un diploma, un certificado de que ha terminado ciertas lecciones, ha llegado a cierto nivel de licenciatura, de posgrado. No, ¿verdad? Se da cuenta que aquí lo que certificaba al buen alumno, al buen discípulo que ha llegado a un nivel de preparación adecuada, dice, será como su maestro. Ese es el enfoque del discipulado. Esa es la naturaleza de hacer discípulos como la Biblia lo describe. Va más allá, hermano, de llegar a tener algún certificado, algún título en un papel. De llegar a tener ciertos conocimientos, información, no. Para ellos el enfoque es llegar a ser como el maestro, llegar a tener el carácter del maestro, llegar a un nivel de vida en el que la persona vive como su maestro. Es por eso que cuando Jesús, hermano, está captando discípulos, Él está llamando a sus discípulos, Él les está llamando no a ir a una escuela de discípulos, no a un lugar de 4 paredes. Él les está llamando a que vivan con Él. Y los discípulos iban a donde el maestro iba. Porque lo que quería Jesús hacer, hermano, era poder impactar la vida de ellos. Que ellos vieran el carácter de Él, la manera en la que Él se conducía, la manera en la que Él tomaba decisiones, la manera en la que Él se relacionaba con el Padre. Eso es el discipulado. El discipulado, hermano, podríamos decir entonces que de manera simple y práctica es ser una influencia en la vida de otra persona. Eso es el discipulado. Ahora, la realidad, hermano, la realidad es que usted y yo siempre influenciamos y somos influenciados. Ninguno de nosotros puede pensar, hermano, yo no he recibido influencia de nada, ¿no? Porque ninguno de nosotros vivimos aislados. Ya sea que de manera intencionada usted haya recibido influencia de alguien o de manera no intencionada, de todas maneras usted recibió la influencia de alguien. Pero también lo cierto es que nosotros influenciamos a otras personas, ya sea que igual usted lo esté haciendo de manera preparada, enfocada, con un propósito, o no lo esté haciendo de esa manera. Lo cierto es que estamos siendo una influencia en la vida de otras personas. Entonces deberíamos decir, hermano, con esto que podemos nosotros influenciar tanto positivamente como negativamente, ¿verdad? Podemos influenciar tanto positivamente como negativamente. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Versículos 33. 1 Corintios 15, 33. Dice el apóstol Pablo, esto es una advertencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Para una iglesia que está sufriendo divisiones, una iglesia que tiene partidos en sus filas, ¿verdad? Una iglesia que está teniendo situaciones ahí
problemas. Y el apóstol Pablo da un consejo práctico también, después de que desde luego ha estado hablando acerca del amor, de la unidad en la iglesia, en Cristo, pero también nos da un consejo práctico y dice, hermanos, no se equivoquen. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Quiere decir, hermano, que el estilo de vida de una persona, los hábitos de una persona, la manera en la que vive, puede ser influenciada de manera negativa. ¿Cómo? Por una mala conversación, por una mala información, por una mala charla que desde luego trae un hábito negativo de una persona o inclusive trae toda la intención de hacer daño, de dividir a los amigos, ¿verdad? Hace algunas semanas en Romanos hablábamos de esto. Y como dice el chismoso, aparta a los buenos amigos. Y Pablo hace la misma advertencia, dice, hermanos, dice, tengan cuidado de las malas conversaciones. Y uno puede decir, hermano, no pasa nada. Yo no voy a ser influenciado, yo nada más escucho. Pero yo estoy firme en lo que yo creo. Y Pablo dice, no, ten cuidado porque una mala información de algún asunto, de alguna persona, al final de cuentas va a dañar alguna perspectiva que tú tengas, inclusive la manera en la que tú te conduces. Porque, hermanos, la realidad es que todo el tiempo somos influenciados e influenciamos a otros, y de hecho eso es discipulado. Cuando tú aprendes, recibes mala información, malos hábitos, malas costumbres, tú estás siendo discipulado de alguna manera negativa. También en 1 Corintios 5:6 dice el Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En el contexto Pablo está hablando acerca de apartar de la comunidad a un hombre que está viviendo en inmoralidad y la iglesia no le ha puesto cuidado a ese asunto y lo tiene como algo ligero. Y él dice, no se jacten de eso. Al contrario, esto es una advertencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con un poco de pecado, un poco de mala influencia, ¿qué va a hacer? Pues va a afectar a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo nos está advirtiendo de las malas influencias, diríamos de los malos discipuladores. Porque lo cierto es que en la iglesia tanto puede haber buenos maestros que están haciendo discípulos para llevarlos a Cristo, para formar un carácter conforme al de Cristo, pero lo cierto es que también puede haber personas que están alejados de Cristo, que no están creciendo en Cristo y están formando personas también con un carácter deficiente y con el peligro también de llevarlos y arrastrarlos al pecado. Un autor dice lo siguiente, un padre ausente influye en sus hijos incluso con su ausencia. Ninguno de nosotros es una isla. Y esto es interesante, hermano, porque de hecho inclusive nuestra ausencia, nuestra lejanía de alguien para quien nosotros somos importantes, ¿verdad? Como lo es un hijo, el estar ahí, el estar pendiente, el tener esa figura de autoridad, de amor, de instrucción, influye en la vida de una persona, aún la ausencia. Dice, ninguno de nosotros es una isla. Entonces, hermano, la pregunta para nosotros en esta mañana, una vez que vemos cómo la Biblia habla acerca del discipulado, de la influencia, la pregunta para nosotros es que tú y yo tenemos influencia, eso es cierto. La pregunta es cómo tú la vas a usar y cómo la estamos usando. ¿Cómo estamos usando nuestra influencia? Dice un escritor también, cuando salgas del pasillo de esta vida y entres en la sala de la eternidad,
¿qué habrás dejado atrás en las vidas de otros? Bueno, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero muchas veces pienso yo en esto. ¿Qué voy a dejar yo en la vida de otras personas atrás? Inclusive si el Señor me llamara ahora mismo, ¿qué influencia, qué impacto yo ya estaría dejando en las siguientes generaciones, en las demás personas? Según la Biblia, un discípulo de Cristo discipula a otros, ayudándoles a seguir a Cristo. Y la pregunta para nosotros ¿es así como estamos ejerciendo nuestra influencia? Es que como padres estamos enseñando a nuestros hijos a cómo seguir a Jesucristo. Ellos están viendo en nosotros que usted y yo somos seguidores de Cristo. O solamente, hermano, están viendo en nosotros que hacemos las cosas por religión. O sea, sí venimos a la iglesia, sí hacemos algunas cosas en la iglesia, pero en realidad nosotros no tenemos una relación con Jesucristo. No tenemos convicciones del por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿y por qué hacemos esto? ¿Qué significa esto en la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice esto? Nosotros podemos llevarlos a Cristo y enseñarles lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué estamos modelando nosotros en nuestra relación con el Señor? Hermano, en esta mañana yo quisiera animarle que pudiéramos hacernos estas preguntas. Que no regresemos a nuestro hogar y no sigamos viviendo la vida cristiana sin pensar en qué clase de influencia yo estoy haciendo en la vida de otras personas que están a mi alrededor. Porque eso es lo que tú y yo, hermanos, vamos a dejar en esta vida cuando entremos a la sala de la eternidad. Hermano, no importa si yo dejo a mis hijos una cuenta bancaria bastante amplia, o si les dejo terrenos, casas, una gran carrera exitosa, o cuántas cosas materiales de esta vida yo les pueda dejar. La realidad, hermano, es que esas cosas en esta vida, dice la Escritura, que se van a acabar. Se van a acabar. Y aunque yo crea que las tenga aseguradas, muchas veces el mundo piensa, ¿verdad? Yo tengo este patrimonio, yo se lo voy a dejar a mis hijos. ¿Quién te garantiza que tú vas a tener ese patrimonio siempre? Dice la Escritura, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermano, las cosas de este mundo no podemos agarrarlas con tanta firmeza porque son pasajeras. Hoy en día las tenemos, mañana ya no las tenemos. El próximo mes puede venir una gran crisis económica y todo lo que teníamos se pierde en un segundo. Pero hermano, lo que tú y yo debemos estar convencidos que más valioso que tenemos es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más valioso que tú y yo les podemos dejar a la siguiente generación. Hermano, empecemos a ser más conscientes de la influencia que estamos dejando en otros. Creyentes pueden influenciar a otros creyentes con el Evangelio. Tanto que la Escritura, hermano, en 1 de Pedro 2:18 al 20, le habla el apóstol Pedro y le da esperanza a una mujer, a mujeres seguramente de la iglesia que tendrían esposos no creyentes. Y están pasando aflicción por esto, vivir con un esposo incrédulo, que no tiene la misma visión, que no tiene los mismos intereses, no ama las mismas cosas que tú amas. Pero sin embargo, dice el apóstol Pedro, que si tú mantienes un espíritu apacible y una conducta respetuosa, dice, tú puedes ganar a tu esposo incrédulo. Dice, no tanto por las palabras, ¿verdad? Dice, gánalo sin palabra. Gánalo por tu conducta. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, querida hermana, vive el Evangelio.
Si tú sabes el evangelio, si tú lo has compartido, qué bueno y gloria a Dios por eso. Pero no pienses que por tú sermonear a tu esposo que no es creyente con el evangelio, tú lo vas a convencer. No. Si habla el evangelio, pero háblalo de manera apacible. Pero no solamente lo hables de manera apacible, condúcete de manera apacible. Porque ese carácter va a influenciar en la vida de la otra persona. Esa persona va a ver algo diferente y puede ser ganado para el Señor a través de la vida de otra persona. El tener un impacto, hermano, en cuanto al evangelio en las vidas de las personas. También debemos tener en claro, hermano, que no solo se da mediante nuestras fortalezas. A veces pensamos que el discipulado solamente tiene que ver con presentar una imagen perfecta delante de las demás personas. Pero lo cierto, hermano, es que si entendemos qué es el discipulado y es transmitir la vida hacia otra persona y cómo seguimos a Jesús, las personas que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta que tú y yo no somos perfectos. Y puede ser que tal vez sea muy bueno actuando y mostrando todo el tiempo una buena fachada, sobre todo en las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Pero hermano, la realidad es que cada uno de nosotros en el diario vivir tenemos debilidades en nuestra vida cristiana y estamos en un proceso de crecimiento, como ya lo hemos visto en la imagen de Cristo. Por tanto, hermano, debemos también entender que impactar el evangelio en la vida de otra persona no solamente es mediante nuestras fortalezas, sino también mediante nuestras debilidades. Miren lo que dice 2 Corintios 12. Por boca del apóstol Pablo dice, y él escribió esto, hermano, como un aliento a los hermanos de la iglesia en Corinto también. Pero Pablo está discipulando en su carta. Y él dice, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire lo que enseña, hermano, el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo no tengo miedo en compartirles que yo le he rogado al Señor cuando he estado en debilidad y lo que el Señor me ha dicho, ¿verdad? Yo te voy a dejar ese aguijón en la carne. Yo te voy a dejar esa debilidad, ¿para qué? Para que tú aprendas a encontrar tu gloria, tu identidad, no en tus fortalezas, sino en qué? En lo que tú eres en Cristo Jesús, en el poder que viene de Cristo en ti, no en ti mismo. Porque eso es discipular. Discipular es enseñarle a otra persona a crecer en Jesucristo. Entonces, cuando las personas me ven en mis debilidades, que yo estoy confiando en Cristo Jesús, cuando estoy en afrentas, en necesidades, aún en angustias, pero que yo estoy fortalecido en Cristo Jesús, hermano, las demás personas están siendo discipuladas porque ven que yo confío en Cristo Jesús. No porque soy un hombre, soy un varón, soy un padre de familia que nunca llora, que nunca se quebranta, que nunca tiene miedo, que se la sabe de todas. No, hermano, discipular a la imagen de Cristo es enseñarle a otra persona que cuando tengo temor y cuando estoy en angustia, yo acudo a Jesucristo. Como padre de familia, yo no sé qué hacer, porque tal vez acabo de perder el empleo, porque han surgido situaciones complicadas en la familia y yo no sé qué hacer, humanamente no sé qué hacer.
pero yo sí sé a quién acudir. Y yo encuentro mi sabiduría en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Y cuando mi familia me ve orando, buscando sabiduría, yo estoy discipulando a las demás personas. Hermano, ¿cómo estamos impactando a los demás con el Evangelio? Hermano, no pensemos que la vida cristiana se trata de mostrarle una imagen perfecta a las demás personas y de esa manera estamos discipulando y reflejando a Cristo. No, porque cada uno de nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. De hecho, hermano, cuando empezamos viendo el Evangelio, porque eso define lo que hacemos. Y el pastor Iván nos enseñaba que el Evangelio debemos de tener la perspectiva completa del Evangelio. Y sabe que un aspecto del Evangelio, hermano, y en la conversión es la respuesta al Evangelio, la respuesta adecuada al Evangelio. Un aspecto del Evangelio es que nosotros estamos unidos a Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Lo que tú y yo somos no depende de mí, de mis debilidades. Por eso dice Pablo, yo me glorío en Cristo Jesús. Ahí está mi gloria, no en mis riquezas, no en que como padre soy un padre muy trabajador y que nunca se cansa. No, mi identidad está en Cristo Jesús, en lo que yo soy en Él. Pero la respuesta, hermano, del Evangelio es que el Señor demanda fe y arrepentimiento. Y decíamos que la manera en la que se practica la fe y el arrepentimiento no es cuando tú y yo venimos a Cristo por primera vez. La fe y el arrepentimiento deben permanecer a lo largo de nuestra vida cristiana hasta que lleguemos a la gloria. Y dice, hermano, ¿pero qué tiene que ver esto con el discipulado? Hermano, tiene que ver en que hacer discípulos tiene que ver con mostrar mis debilidades. El problema no es que tú y yo nunca nos equivoquemos, hermano. El problema y la pregunta es que si tú y yo estamos desarrollando en la imagen de Cristo un corazón humilde, que entiende que en Cristo tú y yo encontramos gracia cada vez que fallamos. Y cuando yo fallo, como madre tal vez, como padre, como líder, como maestro de escuela dominical, yo sé que puedo ir delante de Dios sin preocuparme en excusarme y tratar de presentarles una buena imagen a los demás. No, yo he ido delante del Señor y yo he encontrado esperanza y gracia y perdón de parte del Señor. Y cuando yo entiendo eso, hermano, yo no tengo problemas, no debería de tener problemas, ¿verdad?, con pedirle perdón a mis hijos o a una persona que he ofendido. ¿Por qué? Porque mi gloria está en Cristo, en el Evangelio. Y la manera en la que yo debo de vivir el Evangelio es a través del arrepentimiento de corazón. ¿Y la fe en qué? La fe en que yo tengo justicia en Cristo Jesús y encuentro perdón. Hermano, si yo no ejerzo la fe todos los días, ¿sabe cómo voy a vivir? Yo voy a vivir presionado, yo voy a vivir con culpa, yo voy a vivir intentando mostrar una fachada delante de las demás personas que no es, porque no estoy creyendo en lo que yo soy en Cristo Jesús y que encuentro perdón y esperanza. Pero si yo me aferro al Evangelio y estoy a cuentas con Dios todos los días de mi vida, hermano, yo puedo vivir en fe y en arrepentimiento y de manera libre con las demás personas, siendo un modelo de humildad, de sencillez y de cómo vivir el Evangelio con las demás personas. Y usted va a querer una influencia en la vida de sus hijos, porque sus hijos no solamente van a estar preocupados por mantener una imagen delante de usted, portarse bien cuando papá y mamá los está viendo, cuando están en la iglesia. No, porque ellos saben, ellos han visto cómo usted trata con el pecado en su vida. Si usted trata con el pecado en su vida a través de la fe y el arrepentimiento, las personas que estén a nuestro alrededor, hermano, también van a entender que ellos pueden ser abiertos y decir, yo he pecado contra Dios.
yo no he hecho las cosas de la manera adecuada. Y entonces yo estoy dispuesto a arrepentirme y a ser instruido, a que tú me enseñes, a que me ayudes a lidiar con este pecado. Pero si no vivimos el Evangelio y vivimos más un modelo de religiosidad y de apariencia, entonces eso mismo nosotros vamos a desarrollar en las demás personas. Hermano, que el Señor nos ayude a poder ser ese modelo de gracia, de arrepentimiento, de cómo vivir el Evangelio con las demás personas, aún a través de nuestras debilidades. Número 3, el modelo bíblico del discipulado. Me voy un poquito más rápido aquí. El modelo bíblico del discipulado es transmitir el conocimiento de Dios y su palabra en cada momento de la vida. Y es parte de lo que he estado explicando en este momento. Pero tenemos una referencia en Deuteronomio 6 al 7, porque vemos este modelo de discipulado no solamente en el Nuevo Testamento a través de Cristo y sus discípulos. Dios les enseñó a su pueblo cómo deberían ellos discipular a sus hijos, cómo deberían de transmitirles el conocimiento de Dios a las siguientes generaciones. Y el Señor les dice, cuando te levantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:6? Cuando andes por el camino y al acostarte, les repetirás estas cosas a tus hijos. Enséñales cómo amar a tus hijos desde la mañana, durante todo el día y al anochecer. Y yo diré, hermano, pero ¿cómo se hace esto? Quiere decir que tengo que sentarme todos los días en la mañana y con mis hijos y abrir la Biblia y luego durante el día y en la noche también. Y va más allá de esto, hermano. Claro que debemos de hacerlo y estudiar la palabra, platicar de la palabra, conversar de la palabra. Este es el punto más importante. Que nosotros podamos enseñarle a nuestras familias, a los que están alrededor, quién es Dios para nosotros, quién es Jesús, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Escritura. Eso es lo más importante. Porque alguien podría cumplir y decir, hermano, yo estoy discipulando a mis hijos, abrimos la Biblia, nos sentamos a leer la Biblia, memorizamos un versículo, pero muchas veces no vemos resultados de eso, porque es más que eso. Podemos hacer inclusive eso de manera ritual y repetitiva, pero lo que el Señor quiere enfatizar es que ustedes hablen de estas cosas cuando sus hijos les pregunten. Es un estilo de vida. Es cómo yo veo la vida y cómo vivo la vida a través de lo que yo sé acerca de Dios y de Jesucristo y del Evangelio. Cómo yo tomo decisiones. ¿Qué son las cosas que yo amo, las que más aprecio? Y eso va a transmitir el conocimiento a las demás personas. Y lo vemos también, hermano, el modelo que Dios estableció, Moisés con Josué, un líder transmitiendo su vida a otro líder, Elí con Samuel, Elías con Eliseo, el Señor Jesús por 3 años con sus discípulos a través de una relación personal con ellos. Lo vemos en Marcos 3:13 al 14. Y vemos que Jesús no solamente les daba un sermón, sino que también vivía con ellos y enseñaba diferentes tipos de lecciones a través de lo que veían en la naturaleza, a través de responder preguntas, a través de hacer preguntas inquietantes a ellos. Eso es el discipulado. De hecho, un escritor nos advierte que podemos poner nuestra confianza en los diversos medios de comunicación, que descuidemos el aspecto personal del discipulado. Los buenos medios de comunicación son buenos, todo lo que podamos hacer de enseñanza, en estudios bíblicos, en grupos pequeños, pero lo más importante es el aspecto personal del discipulado. Y lo vemos también en Jesús. Él, por ejemplo, entre los 12 que había, se entregó especialmente a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los tomaba aparte. Jesús quería ser una influencia tanto en la vida del grupo, pero también en aquellos que estaban más cercanos a él. Quiso impactar la vida de estos 3 de manera especial. Pablo también llevaba consigo a Timoteo en Hechos 16:3. Lo podemos ver a través de los viajes misioneros.
Y Pablo encarga el mismo modelo a Timoteo, ¿verdad? Que tú establezcas ancianos, que tú puedas influenciar a la vida de otros. Vivir para otros es el modelo de toda la vida de Pablo. E incluso escribió cartas a cristianos que no había conocido, como a los de Colosas, para animarlos también en el Evangelio. Para Pablo lo más importante era lo que él podía dejar sembrado en la vida de otras personas. Número 4, la visión del discipulado. Colosenses 1, 28 al 29, hermanos. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tiene una meta bien clara. Es presentar a las personas maduras en Cristo, en la imagen de Cristo, en su carácter, pero también, hermano, lo está haciendo no en sí mismo, note que lo hace en el poder de Dios, dice, según la potencia de Él. Aún en sus debilidades, donde encontraba su poder para levantarse y seguir viviendo el Evangelio, en la gracia de Cristo, en el poder de Dios, de su Espíritu. La labor de discipular, hermano, tiene desde luego lugar en el presente, es lo que tú y yo hacemos todos los días en nuestras relaciones, pero tiene sus ojos fijados en el último día. Se requiere pensar a largo plazo. Se requiere la mentalidad de un inversor, sabiendo que la recompensa es eterna y la inversión ocurre a través de la palabra de Dios. Debemos proclamarla. La palabra de Dios, hermano, es la semilla que al final va a dar fruto en las personas, aun cuando no lo vemos a corto plazo. Nosotros por eso decíamos, no debemos de ver que el discipulado termina cuando terminamos un curso de estudio. No debemos medir el fruto solamente, hermano, cuando las personas responden bien al consejo y a la exhortación que nosotros damos en un determinado momento. Si esto fuera así, hermano, hubiéramos dejado el ministerio pastoral, yo creo que al segundo año de ministerio. Porque los resultados y el fruto no siempre vienen a corto plazo. Si esto fuera así, muchas personas, hermano, nos habrían abandonado, líderes que han tenido influencia en nuestra vida, nos hubieran abandonado al primer error que cometimos, o al primer desánimo o indiferencia que mostramos, pero no sucede así. Debemos pensar a largo plazo. Seguir sembrando la palabra de Dios al final es lo que va a dar fruto en la vida de las personas. Por eso no debemos pensar que el resultado de discipular tiene tanto que ver, ¿verdad?, con yo tener una imagen perfecta delante de los demás. Porque lo que va a hacer la diferencia en la vida de la persona es la palabra de Dios obrando en ellos a través del Espíritu. Y claro, como hemos dicho, ¿verdad?, yo también soy llamado a ser un ejemplo, un modelo, pero aún a través de vivir el Evangelio. Siempre la palabra ahora, siempre siembra la palabra con tu esposa, con tus hijos, hablen la palabra. Siembra con otros miembros de la iglesia y confía en que la palabra de Dios no retorna vacía. Verás la cosecha después. Los creyentes maduros estarán listos para recibir a Cristo cuando Él venga, porque siguen sembrando, confiando en el fruto de parte del Señor. Hermano, dice un escritor, discipular es la única forma mediante la que puedo evangelizar a los que no son cristianos y equipar a los cristianos en ese lugar a donde nunca podré viajar, el futuro
más allá de mi vida. El discipulado, hermano, es crucial. Debe apasionarnos, debe ser por lo que tú y yo vivimos en este mundo. Para eso vivimos, para ser discípulos. Ese es el llamado. Por eso la última exhortación de parte de Jesús a los discípulos es: toda autoridad me es dada, por tanto vayan y hagan discípulos. Hermanos, si tú y yo verdaderamente somos cristianos, hijos de Dios, debemos de vivir para esto. Lo que más nos debe apasionar es pensar en qué influencia con relación a Jesucristo yo voy a hacer en la vida de otras personas. De esto se trata la vida cristiana. Y por eso dice este autor, ¿verdad? Equipar a los cristianos en ese lugar a donde nunca podré viajar, el futuro más allá de mi vida. Ese es el fruto que nos espera, hermano, en la presencia del Señor. La influencia, lo que tú y yo hagamos hecho por otros para conducirlos a Jesucristo. Por lo tanto, vale la pena invertir tiempo en esto, hermano. Vale la pena desgastarnos. Vale la pena gastar dinero, energía, tiempo. Sacrificar algunas cosas de este mundo, puestos, riquezas, para discipular e impactar la vida de otros. Y finalmente, hermanos, la práctica del discipulado. La práctica del discipulado. ¿Cómo esto puede verse de alguna manera? Y aquí hay mucho que decir, hermanos, pero por cuestión del tiempo mencionaré algunas cosas rápido. Pero le animo a que usted estudie más acerca de lo que es el discipulado bíblico. Que pensemos más en maneras en las que usted y yo podemos ser influenciados e influenciar a otros. Hemos dicho que discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es hacerles un bien espiritual. Pero para completar esto que dijimos al principio en la definición, hermano, discipular es iniciar una relación en la cual enseñas, corriges, actúas como modelo y amas. Enseñas, corriges, actúas como modelo y amas. Y alguien ha dicho, hermano, que esto requiere mucha humildad en cada uno de nosotros. Requiere trabajar en nuestro carácter. Requiere decirle: Señor, ayúdame a ser humilde. Permíteme ser primero un buen discípulo tuyo. Permíteme ser un hombre que está atento a la palabra de Dios para recibir. Porque a medida que usted y yo crezcamos en Cristo, usted va a poder también influenciar a otros en Cristo. En 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le dice al apóstol que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo bien claro en todo el trabajo que como pastor Timoteo tendría que tener. Porque aunque la predicación, diríamos pública, desde el púlpito y en estudios, tiene un lugar importante y es crucial la manera en la que lo hacemos, y desde ahí ya estamos discipulando, pero no termina ahí. Timoteo tendría que buscar los momentos en la relación con los hermanos de la iglesia para buscar convencer a aquellos que no han sido convencidos de la verdad. No siempre el sermón convence en el momento, con el argumento que uno trae y explica. Pero Timoteo tendría que tomarse tiempo también para aquellos hermanos que tal vez tuvieran dudas, quisieran entender, quisieran ser convencidos de algunas verdades. Pero hermano, también tendría que ser un trabajo difícil. Tendría que reprender y no
no está hablando, ¿verdad? Y hemos aprendido la semana pasada en el liderazgo, ¿verdad? El hermano enfatizado, no se trata de regañar desde el púlpito y exhibir a alguien, ¿verdad? Eso no es la exhortación bíblica que Pablo está llamando, es de manera personal, ¿verdad? Corrige, reprende, con la escritura, desde luego, ¿verdad? No con las ideas o creencias personales de uno, y con toda paciencia. Tendría que corregir, pero también tendría que actuar como un modelo. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de tu propia vida. Ten cuidado de tu propia vida espiritual. No descuides tu vida personal, tu relación con el Señor. Tienes que ser un hombre de la palabra, tienes que ser un hombre que camine con Cristo. Porque si tú no eres ese modelo, ¿verdad? Tus palabras tampoco van a tener un impacto en la vida de aquella persona que está a tu alrededor. Y ese es el mismo llamado a cada uno de nosotros, hermano, en esta mañana. Hermano, sé ejemplo de los demás creyentes. Ten cuidado de ti mismo. No descuides tu vida espiritual. Tú y yo somos los líderes de nuestra familia. Si el líder cae, los demás van a ser también afectados. Tú y yo debemos estar firmes en la palabra. Si Dios te ha puesto en algún ministerio, también en algún lugar, hermano, debemos vigilar nuestra vida, porque estamos influenciando a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, como modelo y permanecer en amar a las personas. Alguien ha dicho, hermano, también, no puedes discipular a todo el mundo. Así que tienes que escoger a esta persona y no a aquella. En términos prácticos, nuestros horarios solapan, se enciman, si tú y yo pensáramos e intentáramos discipular a todos. Es imposible. También tienes que discernir no solo quién necesita ayuda, sino quién sabe que la necesita y está dispuesto a recibirla. En general, y palabras fuertes de este autor dice, no debes perder el tiempo con personas que no sean enseñables, porque estarás perdiendo el tiempo. Hermano, esto es algo que como líder, y si tú estás comprometido en la tarea de hacer discípulos, de llevar el evangelio a otros, vas a tener que tomar decisiones, porque nunca vamos a poder discipular de manera bíblica así a todas las personas. Jesús mismo, hermano, se enfocó en un grupo de 12 personas. Muchas personas lo abandonaron, se fueron. Cuando empezaron a escuchar las demandas de ser discípulo, muchos se fueron. Y el Señor empezó a trabajar con un grupo de discípulos y luego con un grupo especial de 3 que estaban cerca de él, que estaban atentos, que tenían hambre de la palabra, y se enfocó en ellos. Y de la misma manera, hermano, debemos practicar así el discípulo. Debemos ver dónde Dios está obrando, quién está dispuesto a recibir. De otra manera, hermano, vamos a frustrarnos por los resultados de la vista, ¿verdad? Lo que se puede hacer. Pero debemos invertir nuestra vida en otros, en aquellos que son enseñables, que quieren ser instruidos en la palabra, que están buscando un modelo de cómo hacer las cosas de manera bíblica. Por tanto, debemos de enseñar formal e informalmente, enseñando a través de conversaciones espiritualmente significativas en grupos pequeños de la iglesia, corrigiendo también, dice Pablo, esto es exhortar sobre decisiones personales para evitar el engaño del pecado, dice Hebreos 3:13. Exhórtense unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esto también es discipular, hermano. Esa es la parte muchas veces difícil del discipulado. Tener que exhortar con amor y con gracia cuando una persona está siendo atrapado y engañado por el pecado. Pero esa es la tarea de hacer discípulos: corregir, exhortar, advertir,
Modelar como un aprendiz, dice el apóstol, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y finalmente, siempre mostrar amor y gracia a las demás personas. Dijo un escritor también, no intentes cambiar lo que no amas. No intentes cambiar lo que no amas. Porque como dijimos, discipulado es más que ir y regañarle a una persona. Es tener una relación con esa persona. Cuando aquellas personas saben, están seguros que tú les amas y tú les exhortas. Al momento la exhortación, dice Pablo, nunca es causa de gozo, ¿verdad? Es difícil que a la primera, ¿verdad?, uno esté dando gracias por la exhortación. A medida que maduramos eso es posible, pero al principio es difícil. Y se requiere un amor persistente para poder también exhortar, hermanos. Requiere hacer crecer las relaciones con las demás personas. Se requiere sabiduría divina. Y finalmente, hermano, entender que tú y yo somos como vasijas de barro en manos del alfarero. No somos ya perfectos. Tenemos muchas deficiencias. Como padres seguramente hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Pero, hermano, yo te animo en esta mañana a que te pongas en las manos del alfarero primeramente. Ponte en las manos del Señor y dile, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo y quiero ser una buena influencia para la vida de otros, de los que están a mi alrededor, pero también de las siguientes generaciones. Pero yo sé que hay cosas en mí que tienen que ser cambiadas y ser moldeadas. Ponte en las manos del alfarero, ponte en las manos del maestro. Pensemos y reflexionamos si hemos tenido una actitud, hermanos, de ser discipulados, de ser enseñados. Tal vez hay cierto orgullo en nuestro corazón de pensar, bueno, a mí nadie tiene nada que enseñarme. Los pastores son jóvenes, algunos hermanos tal vez no los veo tan maduros, no me caen bien, no saben mucho de la Biblia. Tantos pretextos, hermano, que pudiéramos poner en nuestro corazón, pero que al final reflejan orgullo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros podemos ser influenciados por la palabra, por la vida de otros, cuando tenemos una actitud de sencillez, de humildad, y podemos ser impactados por el Evangelio, hermanos. Entonces, preguntémonos en esta mañana, ¿verdad?, y reflexionemos acerca de nuestro corazón. ¿Cómo está delante del Señor? ¿Está en sencillez o está en una resistencia de no querer ser discipulado por el Señor, por la vida de otra persona? Inclusive ser abierto y, como hemos dicho, yo sé que yo tengo debilidades y yo sé que otros tienen debilidades, pero lo que yo sé es que yo soy parte del cuerpo de Cristo y lo que Dios va a usar para edificar tu vida y la mía es la iglesia, son las relaciones de los unos con los otros. Por lo tanto, entonces, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me acerco a la iglesia, yo tengo que pensar en que yo tengo que estar dispuesto a que otras personas, a que otros hermanos, acercarme a otros y estar dispuesto a ser corregido, a ser edificado y a poder yo también edificar a la vida de otros, así como somos, así como el Señor está haciendo esa obra en nuestras vidas. Hermano, no tengamos temor a eso. Liberémonos de ese temor al hombre, al orgullo, a nuestra imagen, y aferrémonos al Evangelio. Y estemos entonces dispuestos a ser discípulos y a hacer discípulos también
con otras personas.